que es la sección transversal. Entonces damos inicio en el día de hoy empezando con lo que se denomina como sección transversal. Bueno, entonces una sección transversal es aquella que se produce al cortar el alineamiento horizontal en un plano normal, ¿ya? Cuando uno lo corta, uno encuentra cuáles son las modificaciones que está sufriendo el terreno con respecto a lo que se trazó en el diseño horizontal y con respecto a las alturas que se están dando en el diseño vertical. Como habíamos dicho en un principio, el diseño geométrico lo íbamos a dividir en 3 partes. La primera parte correspondía al diseño geométrico horizontal o alineamiento horizontal. La segunda parte al diseño geométrico vertical o alineamiento vertical. Y la última parte corresponde entonces a unificar o a tener en una misma parte los 2 diseños. Y esta parte se llama lo que se conoce como sección transversal. En una sección transversal usted va a tener las condiciones que diseñó para la parte del alineamiento horizontal y las condiciones que diseñó para la parte del alineamiento vertical. Eso se va a ver reflejado tanto en los anchos de calzada, en las alturas de corte y de terraplén que tengamos en determinada sección, en determinado tramo y en toda la zona que se vaya a intervenir al momento de ejecutar el proyecto de esta carretera. Siempre que estemos hablando de sección transversal, tenemos que estar ubicados con la parte que corresponde al terreno natural y la zona pues que ya generaría la superficie de rodadura del vehículo, es decir, el diseño como tal de nuestro tramo vial que puede estar por encima o por debajo de nuestro terreno natural. Entonces miremos esto. Aquí tenemos una sección transversal típica, ¿ya? Aquí tenemos una sección transversal. Esta sección transversal tiene enseguida 2 tipos de sección en ella. Tiene una parte que es en corte y una parte que es en relleno. Por esto, esta sección que vemos ahí es una sección mixta. ¿Cuál es el terreno? El terreno es el que yo estoy señalando. Recuerden que el terreno no es uniforme, el terreno tiene las alturas que así lo estime las conformaciones naturales de cómo se hayan alineado las carpetas del subsuelo, del suelo. Los materiales también van a ser diversos de acuerdo a la zona. Y todo lo que pueda sufrir por erosión o cualquier parte atmosférica que afecte el terreno natural de esa zona donde se esté trabajando. Entonces, en esta sección transversal vamos a estar viendo diferentes elementos. Entre los elementos de una sección transversal ya encontramos algunos a los cuales ya hemos utilizado tablas de Linvías. Hemos estado hablando de esos valores para hallar peralte, para hallar ciertas partes del alineamiento, ya sea horizontal o ya sea vertical. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos ver aquí elementos conocidos y elementos que nos complementan nuestro diseño. Elementos conocidos como cuáles. Miren que aquí dice bombeo. El bombeo ya sabemos que es la inclinación del carril a partir del eje hacia los bordes y que nos determina cómo va a escurrir el agua una vez llegue a la carretera y que se va a escurrir hacia los lados de tal manera que salga lo más rápido posible. El bombeo. El carril también nosotros hemos estado hablando bastante de los carriles, es por donde va a pasar el vehículo como tal. La berma, la hemos mencionado en algunos casos, en las fotos que vimos al principio y todo eso, pero no hemos tocado la tabla específica que nos habla del concepto de berma. Así como hay indicaciones generales para el carril, para la calzada, que el manual nos especifica
ciertas condiciones mínimas dependiendo de la carretera, también hay unas condiciones mínimas que nos pide el manual a nosotros, nos pide el INVIAS, de tal manera de que nuestro diseño esté dentro de los valores esperados desde la parte técnica. Siendo así, entonces, esta berma, ahora les voy a indicar cómo se clasifica y cómo varía dependiendo las velocidades y el tipo de carreteras. Aquí, para que ustedes vayan viendo, yo ahora les voy a dar ciertas indicaciones de uno por uno, pero aquí para que ustedes vayan viendo, la berma es la continuación del carril. Ya las carreteras de ahora no tienen, antes la berma era un poco más baja que la calzada, ya ahora la están haciendo de que no hay variación en altura, sino que surge como una continuidad de la calzada. No se diferencia entre sí en altura, entre la calzada y la berma, sino que simplemente se colocan unas líneas que se llaman líneas de demarcación, y la línea de demarcación es la que nos va a nosotros a indicar o a expresar que estamos frente a un carril o ya estamos en la berma. Entonces, la sumatoria de los carriles nos dan a nosotros como resultado la calzada. Ahora, si yo a la calzada le sumo los dos valores de la berma, tanto izquierda como derecha, tendríamos entonces lo que se conoce como corona. Después de la corona, recuerden que uno tiene que sacar el agua. Hay diferentes taludes. En este caso, miren que tenemos un talud de terraplén, es este que va aquí. Este talud de terraplén es porque aquí tenemos un relleno. El relleno iría desde toda esta parte de aquí. Toda esta zona sería relleno, por lo tanto, debe tener una inclinación. Esta inclinación debe ser una recomendación dada por un estudio de suelo, es decir, el geotécnica, dependiendo la calidad de los materiales y dependiendo de lo que esté tratando, así les va a decir cuál va a ser el talud para que ese material se comporte de una manera estable y no se pierdan mis erosiones de manera muy fácil. Entonces tendríamos acá que del lado derecho tendríamos lo que se conoce como relleno. Del lado izquierdo tendríamos entonces un corte, ¿ya? Si miramos la sección por donde va, que ya de la estructura como tal, por donde va a pasar el vehículo, miren que esta parte de aquí, lo que corresponde a carril berma, está por debajo del terreno natural. Y a diferencia de que el talud tiene que llegar hasta acá, este punto está por encima, acá el corte o el talud de corte, miren la forma como se da, ¿ya? Entonces, la diferencia entre una sección de corte y una sección de terraplén. Cuando nosotros tenemos estos taludes nos dan unos puntos de corte con el terreno natural. Aquí tengo el punto de corte con el terreno natural del talud de corte. Eso se llama chaflán de corte. Este punto de acá, donde este talud corta el terreno natural, esto se llama talud y llega hasta un punto donde corta el terreno natural, entonces ahí tendríamos un chaflán de terraplén, ¿ya? ¿Qué son los chaflanes? Ahora lo vamos a ver, que van a ser esos puntos donde los taludes, ya sea de corte o de terraplén, cortan el terreno natural y nos permiten a nosotros tener en cuenta un concepto adicional que nos habla de esplanación. ¿Qué es la esplanación? Es toda la zona que yo voy a intervenir desde el punto del talud de corte hasta el chaflán de terraplén,
desde el chaflán de corte hasta el chaflán de terraplén en una sección mixta, o entre los dos chaflanes de corte o entre los dos chaflanes de terraplén, dependiendo de la sección. Entonces, todo esto que está desde esta zona moradita, como rojo, como un vino, todo esto le voy a llamar explanación, que es la zona que voy a intervenir. Aquí a lo último aparece lo que se conoce como derecho de vía. El derecho de vía es una zona auxiliar que hay por fuera ya de todo. Miren que aquí queda este espacio y hay un espacio libre de ambos lados. ¿Por qué quedan esos espacios libres? Ustedes se dan cuenta que la carretera termina, finaliza y a los lados queda todavía un espacio libre. Es un espacio público, un espacio del gobierno, en donde allí se van a disponerse una serie de servicios, recursos que son para la comunidad, ya sea postes, ya sea servicios de telefonía o instalaciones que van llevando fibra óptica, algún tipo de servicios van a estar en esa zona, o también esas zonas van a servir para ampliar o futuras ampliaciones de los servicios que se prestan actualmente porque la demanda de vehículos cambió o ciertas circunstancias que se den para los cambios. Estas líneas que se ven casi horizontales, que van en el sentido de la parte de la calzada hacia abajo, esas nos están a nosotros diciendo que todo pavimento va a estar compuesto de unas capas y que eso va a ser parte de su diseño estructural. Va a tener la carpeta de rodadura, va a tener base, subbase, y todo va a depender si el pavimento es en concreto rígido, pavimento en concreto asfáltico, ahí vamos a tener ese diseño. Nosotros en estos momentos nos vamos a meter con el diseño estructural, porque recuerden que hay una asignatura que es vías 3, en donde ustedes van a ver las diferentes estructuras que se pueden dar para poder realizar el diseño de cualquier tramo de carretera, el cual se necesita estimar sus respectivas capas. Entonces, aquí vemos que este punto aquí del centro, aquí lo tenemos, esto corresponde al eje, y aquí la altura de este punto es lo que habíamos estimado en el diseño geométrico vertical, que conocimos como la cota roja y que conforma nuestra rasante. Entonces miren que decíamos que la cota roja era la que nos iba a determinar por dónde iba a pasar el vehículo. Y efectivamente aquí estamos viendo que la rasante va a ser el punto, en este caso esta es la rasante del eje, porque estamos hablando del punto medio, y va a determinar la altura que hayamos dispuesto cuando se hizo la respectiva cálculos de curvas verticales. Las rectas pues no tienen curvas verticales, varían con la misma pendiente y con la misma altura que venían en recta, no sufren ningún cambio. Las que van a sufrir cambio pues son los enlaces curvos, porque esos se construyen a medida que se va diseñando cada una de estas curvas. O sea, aquí gráficamente tenemos todos los elementos, sin embargo, vamos a mirar algunos de estos elementos que no se han visto y no se han tocado las tablas como tal de algunos de ellos. Vamos a mirar, por ejemplo, el de la berma. El de la berma dijimos que era el espacio que continuaba después del carril. Aquí vemos la tabla que nos da el manual del INVIAS, en la cual yo puedo estimar cuál es la berma correspondiente a una determinada carretera, teniendo en cuenta el tipo de terreno y la velocidad de diseño de ese tramo. Si nosotros observamos las carreteras primarias, secundarias y terciarias, vemos que todas estas tienen un solo valor de berma. ¿Por qué tienen un solo valor de berma? Porque la carretera funciona en los dos sentidos. Al funcionar en los dos sentidos, entonces el carro tiene que ir y regresar por la misma vía, pero en el sentido correspondiente que esté utilizando, ¿ya? Entonces eso significa que la berma debe ser igual a ambos lados, porque el vehículo debe garantizarse la misma seguridad tanto de ida como de regreso.
En cambio, si miramos la primaria de 2 calzadas, observamos que todos estos valores tienen, en cada una de las velocidades te indican un valor, una rayita, un slash y otro valor. Es decir, te dan 2 valores de berma. Aquí abajo se especifica que la primera es el valor de la berma derecha y la segunda es de la berma izquierda. ¿Por qué se especifica una berma derecha y una berma izquierda? Porque el vehículo no se va a comportar del mismo lado izquierdo que el lado derecho. Como cada calzada va a tener un sentido, el sentido en el que usted utiliza la berma siempre va a ser del lado derecho. Por eso ustedes pueden ver que la berma más grande siempre está del lado derecho, que es donde realmente se va a hacer uso de este elemento. Del lado derecho es donde se va a hacer uso de este elemento. ¿Para qué nos sirve la berma a nosotros? La berma no hace parte de nuestro carril como tal. Ya el carril de nosotros está dado con unas características. ¿Qué es la berma? Un espacio adicional que se puede usar de manera provisional para diferentes circunstancias. Si usted necesita dejar un pasajero o va en una buseta y pide la parada, el vehículo se va a orillar en el lado derecho y en ese momento usted va a descender en la orilla con toda la seguridad del lado derecho. Uno nunca se baja del lado izquierdo. Por eso yo no necesito que la berma sea del mismo tamaño del lado izquierdo. Ya yo no necesito hacer, ni si mi vehículo se vara, yo no puedo colocarlo del lado izquierdo porque del lado izquierdo van los vehículos más rápidos. El carril más lento siempre va a ser el derecho. Usted se da cuenta que los que van por el lado derecho, si van varias busetas, las busetas van parando y ese carril se denomina el carril lento. ¿Ya? El carril izquierdo siempre van a ir los vehículos que van con mayor velocidad. Si usted intenta bajarse del lado izquierdo, puede que sea arrollado por un vehículo que viene a una velocidad mucho mayor del que usted se está descendiendo. Entonces, es un peligro. Por eso se recomienda que siempre siga las instrucciones y no se baje del lado contrario, así por acá sea más corto, lo que sea, porque hay personas que se tiran por el lado izquierdo a pesar de que la norma te dice que te tienes que bajar por el lado derecho. Ahora, la berma, además de que usted de pronto la utilice de manera momentánea para paradas, si tiene algún problema con el vehículo, si usted cree que está fallando, usted lo detiene en esta zona, revisa su vehículo, le echa agua, revisa las llantas si está espichado, o en caso tal, se varó, usted ahí llama a la grúa, llama que lo ayuden. Ahí en ese espacio estaría ya ubicándose de manera segura. ¿Por qué? Porque no estaría interfiriendo directamente con el carril. Los vehículos que vienen detrás suyo van a poder pasar sin mayor problema porque el espacio del carril va a estar, dependiendo del vehículo que se parquee, lógicamente en esa berma, va a estar casi que desocupado totalmente. Entonces los vehículos no se van a ver afectados porque usted está revisando el carro. Asimismo, le va a ejercer a usted mayor seguridad. ¿Ya? Si usted está parado en el carril y de pronto el vehículo que viene atrás no se da cuenta que usted se detuvo, puede que se choque y se lo lleve. Entonces, ahí usted a un ladito puede revisar con mayor precaución, puede llamar, puede esperar a que lo vayan la grúa lo vaya a rescatar. Y eso tienen que ser movimientos que no pueden ser prolongados dependiendo del problema que usted tenga. Claro está. La idea es que la berma se utilice momentáneamente y se evacúe de ella cualquier vehículo en el menor tiempo posible. ¿Por qué, a pesar de que del lado izquierdo, en las carreteras de 2 calzadas, no se van a parquear los vehículos, no se van a utilizar para dejar personas ni para que desciendan del vehículo ni nada? ¿Por qué aún así tiene berma? Porque la berma no es para que los vehículos estén ahí estacionados. Como se indica, es una ayuda
que se da de manera momentánea y que debe ser ejecutada en el menor tiempo posible la estadía que se esté en ella. Pero la berma cumple un papel mucho más importante y es el de cuidar la calzada como tal. Como la berma es una continuidad de la calzada, en el momento en que la erosión, los procesos naturales, el agua, la mala comportación, cualquier problema que se tenga en la zona, el talud se empieza a perder, se empieza a dañar. Lo primero que se va a ir perdiendo van a ser los elementos más externos. Entonces, en esa medida, se va a tener un tiempo para poder rescatar y volver a acondicionar la carretera antes de que se limite el tráfico, en su defecto, la calzada se pierda y ya no se pueda hacer paso por ella, es decir, quedemos totalmente inhabilitados para pasar por esa calzada. Entonces, nos brinda un espacio de seguridad de lo que son los carriles como tal, que es por donde pasa el vehículo, y nos ayuda a conservar esa zona más estable. Ya nos ayuda a conservar esa zona más estable. Entonces, la berma va a ser un papel muy importante en cualquier diseño geométrico. Asimismo, acá como número 2 dice que para vías terciarias, que es donde aparece este 2, vamos a tener lo que se conoce como berma cuneta. Como las vías terciarias son las de menor presupuesto, entonces ahí la misma berma se utiliza como cuneta para ayudar a la parte del drenaje del agua. Y miren que los valores pues son bastante pequeños con respecto a los de las vías con mayor jerarquía. El bombeo pues ya lo hemos venido utilizando, ya esta tabla ustedes la conocen, dependiendo de la superficie tenemos un valor de bombeo, que el más recomendado es el 2 o el más utilizado, pero que dependiendo de la superficie yo puedo tener un valor hasta de 4% y así trabajar el bombeo de la vía. En este caso, estaríamos hablando de los taludes. Los taludes fueron los que les mostré, que son estas líneas que nos indican cómo es el corte o el relleno, dependiendo de la sección, si es en corte o en relleno, para trabajar o para estabilizar nuestra calzada como tal. Entonces, los taludes van a ser superficies laterales inclinadas que nos van a limitar nuestra planeación. ¿Por qué nos limitan la planeación? Porque yo les decía ahora rato que el punto de chaflán en corte y el punto de chaflán en terraplén, o los dos puntos de chaflán izquierdo y derecho, independientemente si es en corte o en terraplén, van a delimitar la zona hasta donde nosotros vamos a tocar el terreno natural. Como tal, posterior a esos chaflanes, pues no se va a hacer ningún tipo de intervención para nuestra ejecución en obra de nuestro diseño geométrico. Como tenemos aquí unas secciones que pueden ser en corte o en terraplén, o como esta mixta que incluye corte y terraplén al mismo tiempo, decimos entonces que la sección en corte va a tener un talud que empieza seguido de la cuneta, es decir, desde este punto hasta donde encuentra el terreno natural, que recordemos que es el chaflán de corte. Y la sección de terraplén va a empezar en el borde de la berma, que es este punto, y va a terminar donde encuentra el terreno natural. Aquí hay dos valores que son los más recomendados, tanto para uno para corte y otro para terraplén. En el caso de corte es la relación 1-2, 1 horizontal, 2 vertical, que va a ser lo que nos ayudará a tener estable nuestro talud. Y en el caso de la sección en terraplén va a ser 3-2, 3 horizontal, 2 vertical. Esto no significa que usted va a coger ahora y todos los diseños los va a hacer con esto, no. Es una indicación de lo que más se usa. Estos valores, ¿de dónde van a surgir? Y se los repito nuevamente, van a surgir de las recomendaciones que les dé el geotecnista, porque no todos los suelos van a tener el mismo comportamiento. Entonces, luego de un análisis,
de haber tomado muestras, de haber visto cuáles son todas las características de esta zona y de este suelo, entonces se puede determinar cuál es el talud que se utiliza para un proyecto específico, ¿ya? Si uno utiliza un talud que no corresponde al suelo que yo estoy utilizando, entonces usted va a ver que el talud se le va a perder, llueve y se fue todo el suelo, o si es en corte se les va a venir, se les va a derrumbar todo el material que está ahí porque no va a ser estable y entonces vamos a tener pérdida de material en relleno o vamos a tener derrumbes también en la parte de corte. Entonces es muy importante estabilizar los taludes al momento de realizar los respectivos cortes o rellenos. Como hemos estado hablando de chaflán de corte y chaflán de terraplén, acá les dejo la definición. Recordemos que el chaflán es el punto donde el talud de corte o terraplén encuentra el terreno natural. ¿Y cuándo es un cero? El cero es cuando se da el paso de corte a terraplén o de terraplén a corte. Miremos la gráfica inicial. Ese cero estaría aquí en esta parte. ¿Ya? Ese cero estaría en esta parte como tal. Aquí también tendríamos otro cero. ¿Por qué tenemos un cero ahí? Porque en esa parte el terreno natural corresponde a nuestro diseño. Es decir, la misma cota que tiene el terreno es la misma cota que necesitamos nosotros en nuestra rasante. Por lo tanto, no hay ni que rellenar ni hay que cortar. Entonces aquí el trabajo, como lo vamos a definir ahora más adelante, va a ser un trabajo nulo, es decir, igual a cero. Ancho de planación, entonces lo que ya habíamos dicho es la distancia horizontal comprendida entre el chaflán izquierdo y el chaflán derecho y va a ser la zona que se va a estar interviniendo cuando hagamos las obras civiles de este proyecto. Hasta ahí va a llegar nuestra intervención. El ancho de zona o derecho de vía, que era esa zona que yo decía que llegaba hasta un poco más de lo que eran los elementos de nuestra vía, es una zona que se destina para futuras ampliaciones, para colocar elementos de servicios de seguridad, servicios auxiliares, cualquier desarrollo paisajístico que se le haga a la carretera, un espacio libre que es del Estado, no es de las personas que quedan ahí cercanas a los predios privados que están justo a la carretera. Esa zona es libre y es del Estado, ¿ya? Y está esta tabla que nos da el manual del INVIAS, en donde nos estipula, dependiendo de la carretera, la categoría, yo puedo tener un ancho de zona. A mayor categoría, lógicamente, pues vamos a tener mayor exigencia de este valor. Miren que siempre ha sido así. Las carreteras más exigentes pues van a ser las de mayor categoría. Para poder llegar a esa categoría, pues sus elementos, sus condiciones deben ser tales que sean las mejores. En una sección transversal, ya habíamos hablado que vamos a tener lo que es subrasante y rasante. Habíamos dicho cuando hicimos las curvas verticales que se halló la cota roja teniendo la cota negra del terreno, que se hallaba era la cota, y a la cota roja la decíamos que era esa cota que formaba la curva vertical, ¿cierto? Esa cota roja, unida con las líneas que no están dentro de la curva, porque las líneas que vienen dentro de la tangente, que quedan en recta, esas van a tener sus propias. En ese caso, la cota negra y la cota roja va a ser la misma porque estamos en recta y no va a haber ningún cambio. En las curvas es donde vamos a tener que esas líneas se van a convertir a un tramo curvo
y por eso se tiene una cota negra o una cota, en ese caso utilizamos la cota en tangente y la cota roja final, que era la que hacíamos para nuestro diseño. Cuando hablamos de cota rasante, es la cota diseño, la de las curvas verticales que se analizaron teniendo en cuenta los Y, que son las correcciones y toda esta parte. La subrasante va a estar condicionada a la parte del terreno natural, es decir, es aquella parte que se acondiciona, se le dan unas alturas específicas para que ésta soporte la estructura de pavimento que se diseñó. ¿Ya? Las estructuras pueden cambiar de acuerdo al tránsito, de acuerdo a las características de la vía y todo lo que podamos tener. Entonces, estos dos términos van a ser importantes. Uno va a estar referido más que todo al terreno natural y a los movimientos que se hacen para condicionar la vía, y la otra va a ser entonces ya la cota del diseño o cota roja o cota de rasante. Estos 4 dibujos que tenemos aquí representan entonces diferentes secciones transversales dependiendo por dónde esté cruzando nuestra vía. Si miramos la primera, esta que voy a encerrar, esta que está aquí, es una sección transversal en corte en la cual yo lo que estoy realizando es una excavación. ¿Para qué? Para poder tener esta parte de acá. ¿Listo? La que está debajo, esta que está acá, es una sección que, a diferencia de la anterior, el terreno natural está por debajo de lo que yo necesito. Aquí yo tengo que rellenar para poder llegar a la estructura final o a la superficie de rodadura por la cual va a pasar el vehículo. Entonces, una necesito hacer una excavación, en la otra necesito hacer un relleno. Podemos observar a la derecha estas dos ¿quién? No escuché. ¿Quién hizo Adrián, la pregunta? señor, No sé. ¿puede repetirme? Que no entendí bien. ¿Qué parte no entendiste, Adrián? ¿Sobre qué específicamente? Esa que está ahí marcada, o sea, yo no entendí porque dijo en la parte de abajo donde sobresale así, yo digo que había que rellenar. No entendí. Ah, ya, mira y te explico. Mira que vamos con una línea aquí. Esa línea que está de al terreno natural. Como el vehículo va a pasar, vamos a colocarlo en otro color, vamos a colocarlo en rojo, naranja. El vehículo va a pasar es por acá arriba, ¿cierto? Aquí. Entonces, esto está encima del terreno natural. Acá el vehículo va a pasar esta línea, esto está por debajo del terreno natural. Entonces, en una tengo que excavar y en la otra tengo que rellenar. ¿Ya? Eso es lo que les estaba diciendo en esta parte. Ahora, si ustedes ven la tercera gráfica, también tengo que excavar. ¿Por qué? Porque el terreno natural sería este que va aquí, y para yo llegar a la sección tengo que excavar toda esta zona acá. También sería una sección en corte, ya, porque me toca retirar material. La última, la que tengo aquí, que la tenemos a media ladera, esta sección tiene ya dos partes, una en corte y otra en relleno. Por eso lleva el nombre de sección mixta, porque tiene esta parte de aquí, mira, esta de aquí sería relleno, este de aquí sería relleno. Y la de al lado, voy a colocar la verde, esta de acá sería en corte, ¿cierto? ¿Dónde está el terreno natural? El terreno natural va por aquí.
Entonces, lo naranja sería lo que representa el relleno, lo verde sería lo que me representa. Esto es lo que estemos nosotros realizando de acuerdo a las alturas que le demos a nuestros diseños en las curvas verticales y al trazado de mis tangentes, porque eso me va a dar a mí un resultado de una cota en tangente. Entonces así tendríamos qué tanto debemos subir o bajar dependiendo de si rellenamos o si excavamos. ¿Ya? Algunas secciones serán todas en corte, algunas secciones serán todas en terraplén, algunas serán en corte en ladera y otras pues van a ser una combinación de los dos, en donde tenemos una parte en corte y una parte en, vamos a conocer como a media ladera. Entonces, miremos lo que es la cota de trabajo. Como estamos hablando de que hay un diseño, que es el que se especifica cuando realizamos el alineamiento vertical, ahí yo voy a estimar la cota roja, que es la de diseño, y la voy a comparar con la cota negra de terreno natural. ¿Por qué la comparo? Porque yo necesito saber cuál es el trabajo que debo realizar para llegar a mi cota de diseño, ¿ya? Ese trabajo se analiza de manera vertical. ¿Cuánto tengo que subir o cuánto tengo que se analiza de manera vertical? La cota de trabajo va a ser la roja menos la cota de movimiento vertical. La cota negra corresponde a la cota del terreno natural. Cuando sea para lleno o sea para corte. Cuando estos dos valores son iguales, cuando hacemos la resta, la cota de trabajo nos da igual a 0. Por eso ahora rato yo les decía que donde estaba un 0 es porque teníamos una cota de trabajo nula. Es decir, cota roja menos cota negra son iguales y al restarse nos daría un valor de 0. Esa cota de trabajo nula siempre se va a presentar en los casos donde estemos pasando de corte a terraplén o de terraplén a corte. Ya cuando tenemos secciones homogéneas una seguida de la otra, no vamos a tener cotas nulas. ¿Por qué? Porque son secciones que no están cambiando, sino que son siempre corte, 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 o en su defecto terraplén, terraplén, terraplén. Ya cuando hacemos el cambio de terraplén a corte o de corte a terraplén, es que vamos a tener unas secciones nulas. Bueno, entonces miremos estas gráficas de acá. Esta gráfica de acá, de la parte inferior izquierda, nos está diciendo cómo puede ser el tramo de una carretera desde el punto de vista volumétrico, es decir, cómo se ven los volúmenes de corte y de relleno dependiendo del terreno natural. ¿Ya? Entonces aquí podemos observar que hay diferentes secciones. ¿Qué es lo que usted debe mirar aquí? Aquí hay una línea que está atravesando la figura. ¿Ya? Una línea que en varias partes va a determinar unos ceros. Esos ceros van a hacer que mi trabajo sea nulo. Es decir, aquí tengo un 0, y tengo otro 0, aquí tengo otro 0 y aquí tengo otro 0. Si usted observa, este punto está dividiendo una sección de corte de una sección de relleno. Este punto está dividiendo esta sección de corte de esta sección de relleno y estos dos puntos que están acá, pues nos está indicando que aquí hay todo corte y aquí hay todo relleno, pero se da inicio a ese traslado de corte a relleno o de relleno a corte. Entonces, esa línea que he marcado azul le vamos a llamar línea de ceros. Es la línea de ceros y que me va a estar formada por la unión de cada uno de los puntos donde el trabajo es nulo, es decir, donde tenemos 0 dentro de nuestro calzada, dentro de nuestros datos topográficos específicos para estas secciones transversales.
Si yo miro de manera independiente las secciones que se van formando, miren que la sección 1 es la que está aquí en la parte del 1, es toda esta sección, tiene esta forma, nos representa una sección en corte, ¿ya? La cota roja estaría aquí en el punto de abajo, tenemos el chaflán de corte, la cota roja, y la cota negra estaría en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque estamos excavando. La segunda sección, que sería esta parte de aquí, miren que queda como en diagonal, la formita queda así como está aquí. En esa tendríamos un 0 en esta parte, que es el 0 que estamos viendo aquí a la derecha. Este mismo 0 es donde va a empezar a desarrollarse el cambio entre corte y terraplén. La sección 3, que es esta que sigue, ya empezamos a ver que tiene una parte en corte, que sería esta de aquí hacia acá, y una parte en relleno, que sería la zona restante, que no he marcado. La sección 4, que es la que sigue, esta de aquí, también tendría unas zonas similares, con una parte en corte y una parte en relleno. Llega un momento en que nuevamente se da el paso de corte a relleno, y miren que aquí aparece un 0 de chaflán, que es este último 0 que está aquí, ¿ya? Es este último 0, y tenemos una sección homogénea, pero ya solamente en relleno. La que teníamos acá era en corte, la que tenemos acá es en relleno. Y la última sección, que es esta que está aquí, ahí tendríamos entonces una sección como la que está acá. Miren que es relleno, es decir, que acá nosotros tenemos que subir para poder llegar a la cota roja. ¿Por qué? Porque el terreno natural está por debajo, ¿ya? Y el vehículo va a pasar por acá arriba. Entonces, para yo poder pasar de corte, que es la primera sección, esta que está aquí, a relleno, que es la última sección, tuve que haber tenido unos ceros, ir pasando progresivamente hasta que desaparece la sección de corte y se convierte todo a sección de relleno. De la misma forma que se pasa aquí de corte a relleno, también podemos pasar de relleno a corte, ¿ya? Pues, si analizamos la gráfica en sentido contrario, miren que podemos encontrar estos datos y se pueden dar efectivamente como están ahí. Entonces se puede pasar sin ningún problema de corte a relleno o de relleno a corte. Pero siempre vamos a tener una línea de 0, siempre vamos a tener unos chaflanes, siempre vamos a tener cotas de trabajo en estos puntos. Entonces, como la línea de chaflanes, los chaflanes son los que nos van a marcar con el terreno natural, ¿ya? Y es lo que nos va a decir hasta dónde va a llegar nuestra planación. Si nosotros unimos estos puntos con una línea, nos va a dar la línea de chaflán. Entonces yo puedo unir todos estos puntos, y esta que está aquí sería la línea de chaflanes, ¿ya? Porque voy uniendo los puntos de los taludes y eso me va demarcando a mí hasta dónde voy yo a intervenir nuestra zona para construir esa carretera. ¿Qué puedo observar ahí? Yo puedo ver las zonas donde tengo que rellenar o donde tengo que cortar más, ¿ya? A medida que estas flechas sean más grandes es porque hay que cortar o hay que rellenar más. Estas flechas que van hacia adentro, que son estas que están aquí y estas que están de este lado, estas flechas que van aquí, las que van hacia el centro nos estarían hablando de los taludes de corte. Las que van hacia afuera nos están hablando de los taludes de relleno. Ahí ustedes lo pueden ver. Estos son los primeros son de corte y los últimos son de relleno. Estaría indicando cómo va el material, cómo habría que colocarlo en el sentido de si es corte
o relleno. Entonces, esta representación se hace en planta, en donde aquí lo que hacemos es, esta línea negra que está arriba y esta línea negra que está abajo, nos está indicando a nosotros es por dónde va a ir la banca, dónde van a ir los elementos. Esta línea que está atravesando las dos zonas me está indicando a mí la partición de mi sólido en dos partes, una de relleno y una de corte. En este caso, tendríamos acá de este lado corte acá y relleno en esta parte. ¿Ya? Aquí tendría corte y aquí tendría relleno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la línea de cero siempre va a ser, o los ceros siempre me van a indicar el paso de un corte a un relleno o de un relleno a un corte. Yo siempre necesito establecer la posición de los chaflanes. Entonces, cuando yo tengo unos chaflanes de cualquier sección transversal, yo debo evaluar el chaflán derecho y el chaflán izquierdo. Ambos, yo les debo determinar cuál es la distancia que hay a partir del eje y cuál es la altura con respecto a la banca del mismo. Entonces, si este es nuestro eje, este que está aquí, entonces aquí tengo mi eje y aquí está mi chaflán derecho, entonces la distancia que hay desde el eje hasta acá me da lo que se conoce como X sub D, que es la posición donde se ubica, la posición horizontal donde se ubica el chaflán derecho. Y la altura que tengo aquí con respecto a la banca, entonces va a ser la altura del chaflán con respecto a la banca. Este X sub D significa la distancia horizontal del chaflán derecho y este Y sub D es la distancia vertical o la altura que hay del chaflán derecho. Así como se hace para la parte derecha, también se hace para el chaflán izquierdo. Entonces, a partir del eje hasta donde está el chaflán, voy a obtener lo que se llama X sub Y, es decir, la posición horizontal del chaflán izquierdo. Y además de eso, como aquí está el chaflán, voy a tener una altura a partir de la banca y eso me va a dar mi Y sub Y, que va a ser la altura con respecto a la banca de mi chaflán izquierdo. ¿Ya? Entonces, toda sección transversal debe tener ubicados los chaflanes tanto en altura como en distancias horizontales a partir del eje. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para estimar esa posición de los chaflanes? Debemos entonces conocer lo que se denomina la banca, que ahora les voy a hablar sobre las distintas bancas, y esa banca, que va a ser la distancia que hay desde aquí hasta acá. Todo esto es la banca. Cuando yo lo parto por la mitad, que este es el eje, tengo banca media y banca media. Más 1 sobre T que multiplica a Y sub D, que tiene que ver con el talud que yo estoy trabajando en este caso de terraplén. Este es el talud de terraplén. Si fuera talud de corte, pues también tendríamos que utilizar entonces el talud correspondiente para esta sección como tal. Entonces, estos X sería igual a esta fórmula que están acá. ¿Qué necesito? La pendiente del talud y el ancho de la banca. Entonces, como necesitamos calcular los anchos de la banca, el ancho de la banca va a depender de los elementos que la están conformando. ¿Qué conforma la banca? Va a depender del ancho de los carriles, de las bermas, del espesor de la estructura de pavimento, del bombeo o peralte, dependiendo cuál se esté utilizando, si tiene o no tiene sobreancho, de la pendiente transversal de las cunetas y el valor de los taludes en terraplén. Entonces, nosotros debemos hacer un análisis minucioso de cada uno de estos elementos y a través de las fórmulas que les voy a mostrar,
hacer el cálculo de la respectiva banca. Entonces, ancho de banca en recta y en corte. Empecemos a hablar cómo se van hallando distintas bancas dependiendo de la situación por la cual se esté midiendo esta banca. Entonces, si estamos en recta y además de eso estamos en una sección de corte, vamos a tener que nuestra banca va a ser la distancia que va desde aquí hasta acá. ¿Por qué está conformado? Por todos estos elementos que se ven acá en la parte superior. ¿Cuáles son esos elementos? Aquí empezamos el ancho del carril, tendríamos después esto que sería la berma de ambos lados. Tenemos un valor de G sub C más F, que es el que está aquí, sería toda esta distancia, porque el primero es G sub C, el segundo es F, y miren que tiene en cuenta esto la estructura del pavimento, porque el G sub C llega hasta donde termina la estructura y el F termina hasta donde llega la cuneta. Entonces va a depender de nuestra estructura y de las características de nuestra cuneta, que como les digo, corresponden a un diseño previamente estructural y a un diseño pues también hidráulico con respecto a esa cuneta, teniendo en cuenta el agua que llega a la zona y todas las características que pueda tener la misma. Entonces, no es de manera general, sino teniendo en cuenta las características específicas para las cuales se están diseñando. Aquí también vamos a tener que el bombeo se le va a llamar, en este caso, M. Ya aquí vamos a, tengan pendiente que ya este M y N no lo vayan a confundir con los términos que hemos trabajado diferentes a esto. Ya M y N no van a ser pendiente de entrada, pendiente de salida, no. El B ya no va a ser bombeo, entonces, ancho de berma. M es el que va a ser bombeo normal. Y N es la pendiente, pero la pendiente de la cuneta. Miren aquí donde la estamos expresando. La razón de 1 a N. H, J, I son unas estructuras, unas distancias auxiliares que nos permiten a nosotros hacer el cálculo de ciertos elementos. Muchos de los elementos pues ya están calculados, ustedes solamente tomarían en la formulación matemática, en donde ya se tiene como un resultado general cuál es la aplicabilidad de esta fórmula y en qué caso se da. Para este tipo de bancas en recta y en corte yo puedo tener esta fórmula que tengo aquí a la derecha. ¿Ya? En donde ya miren que aquí se encuentran reemplazados. Tengo 2 veces C, que son los carriles, 2 veces B, que son las bermas, pero ya esta parte de G sub C y F se ha hecho una transformación de acuerdo a esas alturas auxiliares y todo lo que se puede analizar en la gráfica. Como les digo, ya aquí está la fórmula como tal y tenemos que son esos valores que están allí. Entonces, esa sería la fórmula para este tipo de banca en recta y en corte. Tendríamos también otro tipo de bancas, en este caso sería en recta y terraplén. ¿Por qué terraplén? Porque si ustedes observan esta línea naranja que estoy trazando, esta corresponde al terreno natural. La rasante, ¿dónde se encuentra? Acá arriba. Entonces, el punto de cota roja está por encima de nuestro terreno natural, por lo tanto, aquí tenemos un terraplén o relleno. ¿Por qué está conformado nuestra banca en este tipo de secciones transversales? Miren que empezamos por 2 veces C, lo mismo los carriles, 2 veces banca, la banca izquierda, la banca derecha, y acá tendríamos solo un elemento que sería G sub T. ¿Por qué cambia? Porque este G de terraplén, aquel era el G de corte. También llega aquí hasta donde tenemos nosotros la terminación de nuestra estructura de nuestro pavimento. No hay aquí cunetas porque en este terraplén no se utilizan las cunetas. Entonces sería más 2 veces este valor,
que es el que nos determina pues el valor de este G sub T que tenemos ahí. Llevamos dos formulaciones en donde tendríamos que buscar son estos valores que están acá. Un tercer ejemplo sería el ancho de banca en curva y en corte. Miren que ya la sección se inclina, nos está indicando que vamos por una curva y hay unos elementos adicionales como el sobreancho, que es este valor de S que está aquí, que es el que colocamos en curva. Recuerden que en recta no se coloca sobreancho. En recta el vehículo se comporta excelentemente dentro de su carril, por lo tanto no necesita valores de sobreancho. Aquí entonces tendríamos que la banca sería igual a 2 veces C, que nuevamente son los dos carriles, 2 veces la berma, que serían estos dos que están aquí. Este espacio que me queda sería el del sobreancho, que es el que le adicionamos en las curvas, y tendríamos entonces los espacios de G sub C. Aquí tenemos uno que está elevado y otro que está inclinado hacia la parte inferior, porque recuerden que cuando vamos en curva se nos da lo que es el peralte y el peralte hace que una parte de la calzada suba y otra parte empiece a bajar. Entonces eso corresponde al G sub C y al G sub C de uno y de otro lado. Y el último término entonces sería 2 veces D sobre N, que serían los valores de F. ¿Ya? Entonces, este sería el tercer caso en donde tenemos un ancho de banca en curva y este ancho también se está observando que se hace en corte. Ahí vemos que la rasante, que en este caso está aquí, está por debajo del terreno natural. Por eso es en corte. En cambio acá, por ejemplo, tengo que el terreno va por acá y nuestra rasante, que es esta, está por encima. Nuestra rasante está por encima. ¿A qué es igual la banca? Miren que todas las bancas empiezan con lo mismo. Los dos carriles o las carriles que tenga, más las dos bermas, más en este caso el sobreancho, y en este caso tengo los dos valores de G sub T, uno arriba y otro abajo, que difieren. Miren que acá este espacio es un poquito mayor que este, porque los taludes son totalmente diferentes. Bueno, entonces este sería el ancho de banca en curva y en terraplén. Y vamos a ver esta última sección, que sería un ancho de banca en recta y una sección mixta. En este caso tendríamos, miremos aquí, 2 veces el carril, 2 veces la berma. Tendríamos entonces un G sub T más un G sub C más un F, que son los tres elementos que están aquí en la parte final. Aquí en este caso, miren que aquí se está señalando, deben observarlo porque siempre que tenemos esta parte hay un cero de por medio. Para que esté este cero debe haber una zona que está en relleno y una zona que está en corte. ¿Ya? En este caso, toda la zona de relleno es la que está hacia acá. Toda la zona que está en corte es la zona que está a partir de ese punto cero. La subrasante es el terreno natural que va por aquí y la rasante sería marcada con este punto en el eje, que sería la estructura por donde va a pasar el vehículo como tal. Recuerden que la rasante, ya lo he repetido varias veces, lo vamos a tomar como la altura a la cual ya va a quedar definido el diseño definitivo y por lo tanto ya mi estructura de pavimento va a llegar hasta esa cota y el vehículo va a pasar por esa superficie de rodadura que esté conformada allí.
¿Alguien iba a preguntar algo? Que vi que encendieron los micrófonos. Mauricio tiene el micrófono abierto. Mauricio Serrano. Mauricio Serrano. Señor. Tal vez tenía una foto de una mujer desnuda escondida en el cuaderno y no quería que la vieras. ¿Sabes cómo son a esa edad? Bueno, Brian, ¿usted qué está viendo allá? Le iba a preguntar, ese F solamente va en la parte de corte. No alcanzo a entenderle, Brian, porque está en otra cosa, un sonido. No se le alcanza a entender nada. Ahí se escucha una televisión, un video, no sé qué es lo que tiene ahí puesto, pero no le alcancé a entender. Si me puede apagar eso que tiene y poder hacer la pregunta que le pueda entender, con mucho gusto. Le iba a preguntar que el F que está ahí solamente va en la parte de corte. Sí, señor. Ese está indicado para esa zona. Sí, señor, así es. Bueno, entonces, esas serían las bancas con las que vamos a estar trabajando. Y con esas bancas y esas formas de sección, nosotros vamos a tocar lo que se conoce como áreas de secciones transversales. Y por último, vamos entonces a calcular a través de áreas los volúmenes de unas secciones transversales para saber finalmente cuántos son los volúmenes de corte y cuáles son los volúmenes de relleno. Entonces, para poder llegar hasta ese punto, debemos empezar estimando lo que son las áreas de las secciones transversales. Bueno, entonces tendríamos nosotros acá que las áreas se pueden estimar de diferente forma. Las áreas se pueden estimar de diferente forma. Hay unos métodos más arcaicos, hay unos métodos más ya contemporáneos, y las ayudas que nos ofrecen los distintos programas que tenemos actualmente nos facilitan enormemente nuestro trabajo, ¿ya? Nos facilitan enormemente nuestro trabajo, lo que hace que cada día pues ahorremos más en tiempo en la medida que hayamos ciertos datos. Lo importante siempre, antes de cualquier programa, antes de cualquier herramienta digital, es que tengamos claro la parte teórica de todos los componentes de la temática específica para poder estimar si eso que metemos en el programa nos está dando algo acertado o de pronto difiere a lo esperado teóricamente, ¿ya? Porque los programas te van a entregar un resultado independientemente si usted se equivocó o no se equivocó al estimar ciertos datos. Entonces, siempre hay que estar pendientes de eso, de meter los datos de la mejor manera, de tal manera que los resultados obtenidos estén acordes a nuestro diseño y a las condiciones del trabajo que estemos realizando. Bueno, entonces les voy a mostrar unos métodos manuales de cálculo de área. Estos métodos manuales implican en algunos casos, como el primero, tener un elemento, como dice ahí, es el método del planímetro. Entonces necesitaríamos tener a nuestro alcance un elemento o un instrumento de medición como este. Es decir, tendríamos que disponer de un planímetro. El planímetro coge esas áreas y te va entregando un resultado de esa área por la cual tú vas. Tiene como una agujita, tú vas pasando y él te estima el área de la figura que tú le señalaste. Aquí se debe tener en cuenta
que si estamos hallando áreas de distintas secciones transversales o cualquier tipo de área que estemos comparando unas con otras o sumando, estas áreas deben estar todas en la misma escala. ¿Por qué? Porque si yo tomo áreas para sacar las áreas totales en diferentes escalas, entonces la que esté hecha y me quede de mayor tamaño por la escala que utilicé, me va a arrojar un resultado no acorde con la realidad. Deme un momentico.